Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Las Voces de la Pediatría, representando al Hospital Roosevelt. Mi nombre es Heidi Ramírez, residente de tercer año, y en esta ocasión me acompaña el doctor Maynor Pérez, residente de primer año. Debo recordarles a todos los que nos escuchan que en este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor, consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares, cursan con algún problema clínico, a profesionales y estudiantes de medicina. Les recordamos que todo lo que se hablará debe de considerarse únicamente una opinión y ustedes deben de evaluar todo lo que acá se diga y siempre formar su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos, por supuesto, son ficticios. No están basados en ningún caso intrahospitalario. Y ahora sí, comencemos. Quisiera, para comenzar, pues darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pablo Larios. Es neumólogo pediatra que siempre nos acompaña en uno de los hospitales donde nosotros rotamos, el Hospital de Rehabilitación e Infectología Infantil. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, doctor? Bien, gracias. Qué gusto estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Y pues antes de comenzar con nuestro caso clínico, quisiéramos saber un poco sobre usted. Si pudiera compartirnos, no sé, algo que le haya marcado sobre sus rotaciones o qué lo hizo ser neumólogo pediatra, cualquier cosa que quisiera compartir. Sí, yo salí de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos y luego pues hice mi rotación de pediatría en el Hospital San Juan de Dios. Allí cuando ya era interno conocí a varios médicos y me recuerdo re bien una R3 que se llama Dalia Arévalo, que nos hablamos todavía y yo vi cómo ella trataba a los niños de residente. La verdad es que sí me marcó muchísimo porque fue una de las personas que sí influyó mucho en mí en decidirme por pediatría. Hice la rotación de ella en emergencia y se entregaba mucho a los niños, era bastante intensa, bien disciplinada, estricta, y luego fue jefe de residentes del hospital. Creo que sí me marcó junto ella con otros médicos en decidirme por pediatría. Luego hice la pediatría en el San Juan de Dios y yo cuando salí de pediatra mi primera opción era cardiología. Fui a cardiología al Ignacio Chávez a hacer todos los exámenes y no quedé. No es que no quedé. Y bueno, regresé y ya saben que uno como residente pues se siente un poco frustrado Claro. y dice uno, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y pues luego empecé un poco de hacer clínica privada. Dentro de la clínica privada el primero que me ayudó fue Carlos Schell y actualmente es un gran pediatra, neonatólogo y tiene mucha trayectoria. Un momento que me invitó a que fuéramos a comer a un lado, me dijo, mira, ¿y por qué no haces neumo? Neumología hay muchísimo. Aquí en Guatemala es de las primeras causas de mortalidad que hay, ¿verdad? Y yo dije, bueno, sí, o sea, la verdad es que también me gusta. Y empecé a hacer todos los trámites, empecé a hacer todos los procesos que habían que hacer. Y al final pues me quedé en el INER, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas, en México, y así fue como empecé a hacer neumología pediátrica, ¿verdad? Okay. Sí. Interesante cómo se reubican los caminos, ¿verdad? Sí, a veces uno no entiende el destino o el fin que uno se va forjando hasta que llega a él. Y muchas veces los caminos pues son tortuosos, no hay nada fácil, Claro. pero eso es lo bueno. Exactamente. Bien, pues. Bueno, pues gracias, doctor, por compartirnos su anécdota y también por una pequeña enseñanza, incluso antes de empezar con los casos clínicos, ¿verdad? Que no hay que darse por vencido y aunque el camino pues vaya variando, siempre vamos a llegar a nuestra meta, ¿verdad? Entonces, comenzando con el caso clínico de hoy, nuevamente recordando que es un caso clínico ficticio, vamos a hablar de Pedrito, que es un pacientito de 6 meses que consulta con historia de dificultad respiratoria de 2 horas de evolución. En la historia de la enfermedad, la madre de Pedrito nos comenta que 3 días previos a consultar
El pacientito inició con rinorrea hialina, abundante, y además estornudos sin predominio de horario. Además, inició con anorexia y tos espontánea, la cual es seca. 24 horas antes de consultar, nuestro pacientito presentó una temperatura corporal de 38.5 grados centígrados y además un rechazo total de las tomas e irritabilidad. 2 horas previas a consultar, nuestro pacientito inició con dificultad respiratoria. La mamá de Pedrito nos indica que estaba respirando muy rápido y además se le hundían las costillas al respirar, que es el motivo por el cual nos consulta. Con nuestro paciente, pues de antecedentes, es producto de parto autóxico simple, sin complicaciones inmediatas. Es un paciente previamente sano, con su esquema de vacunación completo para la edad. El hermano de 3 años de Pedrito presenta atopía, y sus padres ambos son fumadores. En el examen físico, los estudiantes de medicina realizan el triángulo de evaluación pediátrica, el cual se evidencia alterado, por lo que pues consultan con sus residentes a cargo. En el examen físico, Pedrito se encuentra activo, alerta, hidratado, con rinorrea evidente, con la orofaringe hiperémica. Y el examen físico torácico, pues está taquipneico, se auscultan crepitantes y sibilantes bilaterales en ambas fases de la respiración, de forma asimétrica. Además, la frecuencia cardíaca está en 140 latidos por minuto y una saturación basal en 90%. Entonces, doctor, con pues, todo el cuadro clínico que le indicábamos, ¿qué le sugiere a usted este proceso? Pues evidentemente que hay un proceso a nivel respiratorio, ¿verdad? Entonces, lo primero que llama mucho la atención, y es de lo primero que ustedes se tienen que fijar, es que el niño ya dejó de tolerar. Si el niño ya dejó de tolerar, es un niño menor de 6 meses, ya esa es una indicación de ingreso, ¿de acuerdo? Entonces a ese niño hay que colocarle soluciones, hay que canalizarlo, y hay que colocarle oxígeno, porque ustedes mismos pues, me están comentando de que hay dificultad respiratoria que se ve manifestada por retracciones intercostales, que tiene irritabilidad, y pues ya el examen físico ustedes ya están notando ciertos hallazgos, los cuales pues sí son de importancia, ¿verdad? Entonces, dentro de los cuadros clínicos respiratorios en los menores de 2 años, lo más frecuente son los virus. ¿Y qué nos dan los virus? Pues nos dan lo que es la bronquiolitis, ¿verdad? Y la bronquiolitis básicamente va a ser el primer episodio que tenga un paciente menor de 2 años que manifieste problemas respiratorios, como dificultad respiratoria, sibilancias, que no tolera la vía oral, no tolera a veces el pecho de la madre, ¿verdad? Entonces, pareciera ser un cuadro clínico de estos, ¿verdad? Ok. Dentro de esta entidad clínica, clásicamente hablamos nosotros sobre unos criterios que llamamos pues McConkey. Sí. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto específicamente? Pues básicamente es para citar al paciente por medio de una definición, ¿verdad? Usted la definición de bronquiolitis se da desde hace más de 40 años. La verdad es que es un punto de corte, porque la bronquiolitis para mí puede ser menores de 2 años o que cualquier tipo de infección respiratoria en el primer episodio. Pero si es un paciente de 2 años y 1 mes, ¿por qué no se va a llamar bronquiolitis? Sí. Entonces es un punto de corte que se ha manejado desde hace mucho tiempo, pero eso no significa que la enfermedad va a ser distinta en un paciente de 2 años abajo o de 2 años arriba. Va a ser distinta de cómo se manifieste y cómo se maneje, porque definitivamente la vía aérea en un menor de 2 años va a ser un poco más difícil que en un paciente un poco más grande. Si ustedes quieren ver el paciente más grande, tal vez le van a decir bronquitis, es su primer episodio, ¿verdad? Entonces, yo con este tipo de criterios, pues, hay que saberlos, porque son cosas que nos ayudan a clasificar al paciente y tomar una decisión. Y en este caso, un tratamiento, ¿verdad? También, doctor, de acuerdo a lo que usted mencionaba, ¿verdad? Que cada enfermedad pues, va a ser diferente y justo hay puntos de corte. Nos gustaría saber cuáles son los factores de riesgo para llevar a un curso de enfermedad aún más grave. Sí, cada vez que ustedes tengan un paciente no solo una enfermedad respiratoria, tienen que evaluar todos los factores de riesgo que tenga este paciente para desarrollar una enfermedad. Y de las cosas más importantes que tenemos, uno, que este paciente no lo tiene, es la prematurez. Nosotros tenemos actualmente mucho paciente prematuro
que sacamos adelante, que tienen mucho problema respiratorio y que pueden desarrollar cualquiera de estas enfermedades y que sea peor la evolución de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque es un paciente que no logró formar su aparato respiratorio normalmente, nace antes, tuvo algún tipo de infección durante la estadía en el hospital, porque son pacientes que pasan mucho tiempo en el hospital, y entonces ustedes van a saber que si le da una bronquiolitis a ese paciente, pues se va a prolongar todo el tiempo de evolución de la enfermedad. Si normalmente una bronquiolitis nos puede durar unos 5 o 7 días, con este paciente nos puede llegar hasta más de un mes, ¿verdad? Entonces la prematurez es un factor de riesgo importantísimo. Este paciente tiene datos de atopía. Entonces desde ahí ya les está diciendo que ustedes pueden evaluar los criterios desde índice predictivo para asma. ¿Cuál es el índice predictivo para asma? Es todo aquel paciente, ya ahorita Gina lo puede clasificar, y gemas debajo de los 4 años, que ha tenido más de 2 o 3 episodios de sibilancias, que tenga historia de eczema, que tenga historia de pacientes con padres que han tenido asma o algún tipo de dermatitis, ¿verdad? Que han tenido antecedentes alérgicos, y pues algunos otros criterios ya cuando hacen laboratorios, por ejemplo, eosinófilos en sangre, que sea mayor de 4%. Entonces, ahí nosotros ya llevamos un factor de riesgo muy importante, y el otro es que los padres son fumadores. El cigarrillo es una de las causas actualmente que da mucho problema respiratorio y que simula muchos cuadros de sibilancias. El paciente que está constantemente inhalando el humo de cigarrillo de cualquier otra persona, pues es como que estuviera fumando al igual, ¿verdad? Y si ustedes van y le quitan el cigarrillo, pero si se van a lo que es el humo de leña o la contaminación actualmente, pues tiene efectos similares a nivel bronquial. Entonces son cosas que ustedes tienen que evaluar constantemente y preguntarle a los papás. Y más con nuestra población que vive en áreas rurales donde todavía se cocina con leña o se cocina con carbón, en los cuales, ¿cuántas veces se cocina con leña, señora? Yo cocino 3, 5 veces al día, o 4 o 5 veces a la semana. Eso va a ser letal. Y entonces la evolución de las enfermedades va a ser peor. Entonces, si ustedes van identificando los factores de riesgo que tiene un paciente para desarrollar una enfermedad, ustedes tienen que ir anulando cada uno de ellos o tratar de modificarlo para que tenga un buen pronóstico el niño. Porque ustedes le pueden dejar el medicamento ideal que ustedes quieran, ustedes lo van a sacar de la crisis, pero si ese niño que estuvo inflamado regresa nuevamente al lugar donde tiene todos estos factores de riesgo para seguir padeciendo los bronquios, nunca se va a curar. ¿De acuerdo? Y entonces les va a regresar a ustedes al hospital con otro episodio de bronquiolitis. Que eso ya no va a ser bronquiolitis, ¿verdad? Entonces es muy importante identificar los factores de riesgo y establecerlos, porque de eso va a depender también la terapéutica que nosotros vamos a utilizar con estos pacientes, ¿no? Claro. Y pues cómo nosotros llegaríamos al diagnóstico o a establecer cuál sería como nuestro abordaje. Bueno, primero, ese niño tiene datos de dificultad respiratoria, no ha tolerado. Entonces lo primero que ustedes van a hacer siempre va a ser el ABC, ¿no? Entonces el ABC nos estamos refiriendo a proteger lo que es la vía aérea. Vamos a colocarle oxígeno, ¿verdad? Que es lo que primero que demanda el paciente por los datos de dificultad respiratoria que tienen. Generalmente sus pacientes menores de 2 años van a tener una respiración en bamboleo. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a ver que el abdomen va a ser mucho más prominente cuando ellos estén respirando. Entonces eso ya va a ser un dato de insuficiencia respiratoria. Y luego las retracciones intercostales que tenga, pero primero, antes de eso, hacer la taquipnea. O sea, la frecuencia respiratoria que tiene el niño ya tiene 50. Entonces ya con 50 nosotros sabemos que todo paciente arriba de 2 meses va a ser 50, y ya con eso podemos hacer un diagnóstico nosotros de algún problema respiratorio. Entonces, primero que todo, el oxígeno. Luego lo tenemos que canalizar porque el niño no ha tolerado. Y cuando el paciente está respirando más rápido, aumenta las demandas de consumo de calorías que tiene. Y calorías se traduce en agua. Y entonces, si nosotros estamos gastando más o menos de un 10 a un 20% de agua para poder respirar, y este niño va a hacer una demanda mucho más aumentada. Y eso le llamamos pérdidas insensibles. Y las pérdidas insensibles pues se van a manifestar por la respiración. Entonces es vital colocarle una vía intravenosa para que el paciente pues lo empecemos a restablecer
en todo este proceso. Luego, pues el diagnóstico va a ser clínico, porque nosotros sabemos que esta es una de las enfermedades más frecuentes que tenemos y que va a ser producida por virus. Y seguramente los virus que nosotros ya tenemos en circulación actualmente, pues va a ser el sincitial, el parainfluenza, el metanemovirus, el rinovirus, y cada uno de ellos puede dar un cuadro similar, pero lo que nos interesa es tratar al paciente, ¿verdad? Entonces, siempre su diagnóstico va a ser por una buena historia clínica, que eso es muy importante, ¿verdad? Muchas veces nos guiamos solamente por la radiografía, que la radiografía puede ser que esté totalmente normal, pero la historia clínica sí nos va a dar el 80% de lo que es el diagnóstico del paciente. Un buen examen físico. Ojo, los estertores a nivel pulmonar no es sine qua non de una neumonía, ¿de acuerdo? ¿Qué son los estertores? Básicamente es lo que nosotros vamos a escuchar cuando vamos a colocar el estetoscopio a nivel de lo que es el tórax, y pueden ser tantos en la fase inspiratoria como expiratoria, pero pueden ser provocados por inflamación que tenga el bronquio en ese momento. Entonces, no todo lo que ustedes escuchen va a ser neumonía cuando le escuchemos estertores, porque eso nos enseñaron cuando uno leía los libros, ¿verdad? Sí. Ese es uno de los signos clínicos de neumonía que nosotros tenemos a la hora de tener una auscultación. Pero generalmente en este tipo de procesos van a ser por inflamación que tenga el paciente. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver de tomar la decisión si se va a nebulizar o no se va a nebulizar, ¿verdad? Pero lo más importante, como les decía, es el ABC. Le colocamos oxígeno, le colocamos su vía intravenosa, lo vamos a mantener dieta, y con eso el paciente pues nos va a mejorar muchísimo. Ojo, estamos hablando de algo severo, porque está llegando al hospital. Los pacientes leves generalmente no los vamos a ver en el hospital, los vamos a ver en la casa. Entonces, ahí es donde entra un poco en controversia el protocolo de bronquiolitis, porque muchas veces ustedes van a ver de que está dirigido hacia aquellos pacientes que no estamos teniendo dentro del hospital, ¿verdad? Exactamente. Pues usted ya mencionaba bastante, doctor, de la parte de la anamnesis, que es muy importante. Pero aparte también nos gustaría saber qué pruebas complementarias se recomendarían en este caso y cuál sería la utilidad de las mismas. Bueno, primero que todo, dentro de una bronquiolitis, pues pruebas complementarias. Si estamos en un hospital de tercer nivel, pues va a ser una radiografía, ¿verdad? La radiografía en los niños menores de 2 años vamos a saber de que por sí vamos a encontrar lo que ustedes llaman como atrapamiento aéreo, ¿verdad? Entonces podemos ver un pulmón más radiolúcido. Radiolúcido significa que va a ser más negro, ¿sí? Porque la misma obstrucción que genera la bronquiolitis a nivel a nivel pulmonar, pues va a hacer de que el aire no pueda salir adecuadamente del pulmón, ¿verdad? Pero van a ver que los arcos costales van a ser siempre horizontalizados en los menores de 2 años, y que el diafragma siempre se va a ver aplanado, ¿verdad? Entonces, esos son datos que tenemos que tener nosotros en reserva, porque cualquier niño que ustedes le hagan una radiografía va a estar llorando. Entonces no le van a decir, mire, haga la maniobra de inspiración y expiración, ¿verdad? Sino que va a estar llorando. Entonces, si está llorando, pues van a tener ese tipo de signos. Entonces, la radiografía nos sirve para descartar posiblemente que no haya una neumonía a nivel viral o bacteriano en ese sentido, ¿verdad? Y que nuestro paciente pues no tenga complicaciones como de fuga aérea, o que haya algo más que le esté ayudando con la dificultad respiratoria. Luego, pues la hematología yo les diría que sí tenemos que hacerla, ¿verdad? Porque estamos en un hospital de tercer nivel y tenemos que ver si hay necesidad de cómo está el cuadro infeccioso. Pero pues generalmente la hematología va a estar a expensas de linfos, puede estar aumentadas las plaquetas, un poco si quieren la ABS, pero puede ser solamente reactantes de fase aguda. No nos está indicando algo más, ¿verdad? Entonces, eso es, creo yo, lo que nos quedaríamos a la hora de hacer alguna ayuda diagnóstica, ¿verdad? Ok, doctor. Y pues usted ya nos mencionaba un poco sobre el tratamiento, que como bien nos decía es como lo que todas las guías nos dicen: hidratación, oxígeno y prácticamente no molestar más al niño, ¿verdad? Pero también mencionaba un punto bien importante, y es que solemos ver niños que pues como médicos no nos sentimos tan confiados de dejarlos hasta ahí, ¿verdad? Porque estamos viendo que el niño está dándolo todo para respirar y quisiéramos hacer más por él. Y hay como medicamentos que están aprobados para otras patologías y quisiéramos extrapolarlos. En este contexto, pues hablamos tal vez de beta 2
o pues incluso en algunas guías llegan a mencionar que se podría usar adrenalina, y si nos vamos a pues algo sistémico, incluso esteroides, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos diría usted en cuanto a este punto, verdad? Ok, siempre tenemos que individualizar al paciente, no todos los pacientes van a ser como una receta médica y a todos los vamos a tratar por igual. Entonces, vamos a empezar por lo más viejo, por así decirlo, que se utilizaba antes, que era la adrenalina racémica, o la adrenalina, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que la adrenalina tiene acción a nivel de varios receptores, a nivel pulmonar, entonces hace mucho tiempo pues empezó a ver cómo se trataba de ayudar a estos pacientes, entonces empezó a nebulizar con adrenalina, y pues se vio que había algún tipo de respuesta al bronquio porque los niños mejoraban un poco la dificultad respiratoria, pero pues nuevamente a las pocas horas volvían nuevamente con ella. Entonces no sabían cómo colocarla, se miraba que sí había respuesta, pero no acortaba los días de tratamiento a nivel hospitalario, pero en los casos más severos pues servía de algo. Luego pues el salbutamol, en teoría actualmente las guías te indican que tenías que utilizar salbutamol única y exclusivamente si el paciente tiene datos de atopía. ¿Por qué? Porque se está asumiendo, o está la teoría, de que si el paciente tiene datos de atopía, que si hay factores de riesgo para que en algún momento pueda padecer de asma o índice predictivo para asma, que eso no lo sabemos, que solo la evolución de la enfermedad nos los va a dar, y si responden al medicamento, pues les va a ayudar bastante, ¿verdad? Entonces ustedes colocan el beta 2 y en ese momento ustedes ven que hay mejoría y pues se dice que se puede seguir utilizando, ¿verdad? Y entre los esteroides, pues en los casos más severos, no está escrito en lo que son las guías actualmente, te dicen que no hay que utilizarlos, al igual que los beta 2, y en las guías te dicen que no hay que usar nada. Entonces yo digo, bueno, esto, ¿qué hacemos, verdad? Pero no te mencionan los casos más severos. En los casos más severos sí se llega a colocar esteroide sistémico y pues se ayuda a bajar la inflamación, ¿verdad? Yo pienso que independientemente de que sea una bronquiolitis o no, lo más importante es ser cauto, colocar el tratamiento y ver la respuesta que ustedes tienen. La medicina tiene una ventaja, que es algo dinámico. Sí. Ustedes colocan algo y si ven que hay respuesta a ese tratamiento, lo podemos seguir utilizando en algunos casos. Ahora, después creo que me van a preguntar de la solución hipertónica, voy a hablar de una vez de eso. Sí. Dentro de lo que es el protocolo de la bronquiolitis, hemos tenido muchos medicamentos que se han utilizado. O sea, vamos a probar con esto, pero lo vamos a comparar con esto. Entonces, ustedes comparan solución hipertónica normal a una solución salina al 0.9%. Es posible que hay varios estudios que nos indican que tienen respuesta a la solución hipertónica, pero no te dicen después del broncoespasmo que da. Entonces, por eso se dejó de utilizar. Porque eso era como una moda, ¿verdad? Entonces hay modas. Bueno, entonces yo le voy a poner solución hipertónico porque la guía decía, o un artículo decía que se podía utilizar. Y después se empezaron a dar cuenta que la solución hipertónica sí causaba mucho problema, ¿verdad? Entonces, nunca se coloca solución hipertónica versus solución con salbutamol. ¿Por qué? Porque son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Tampoco vamos a hablar del sulfato de magnesio o del tropium, ¿verdad? Que no está descrito en lo que son las bronquiolitis, que sí está descrito en pacientes con asma. Entonces, actualmente, pues sí, como les digo, si ustedes tienen factores de riesgo para que el paciente tenga un índice predictivo para asma, le colocan beta 2 y responde, pues pueden seguir utilizando eso. Si el paciente sigue con una inflamación que está durando mucho tiempo, le podemos poner una dosis de esteroide sistémico, dejársela con horario unos días y ver si responde a eso. ¿Y a qué voy con todo eso? Actualmente en Guatemala no tenemos estudios que sean estadísticamente fiables para ver qué incidencia, qué prevalencia tenemos de asma, ¿verdad? Yo me puse a revisar la vez pasada. Hay algunas tesis, hay algunos documentos, pero el estudio ISAAC, que es un estudio que se hizo a nivel de Latinoamérica y que llevó muchos años y fueron viendo varios países en base a un cuestionario de asma, pues se vio que la prevalencia que teníamos acá podía variar por lo menos un promedio de un 15%. Un 15% es bastante.
y la incidencia, que son los casos nuevos de la enfermedad, pues no había un dato exacto de lo que nosotros teníamos. Pero puede ser que nuestros niños sí tengan antecedentes de atopía, una gran mayoría, y por eso es que nos respondan a esos medicamentos, ¿verdad? Esa es una hipótesis mía. Esto no lo estoy diciendo de ningún otro lado, pero pues sería algo a demostrar, sería algo bonito de hacer en un trabajo más adelante a gran escala para poder ver qué tipo de respuesta tenemos con este tipo de medicamentos, ¿no? Claro. Claro, doctor. Y pues a usted al principio nos mencionaba que realmente no es como vital saber qué virus estamos tratando, porque al final al mismo camino vamos a llegar. Exacto. Pero existe como alguna terapia dirigida. Podríamos mencionar el remdesivir o celtamivir. Entonces podría existir la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa si tengo alguno de estos virus, hablando de, por ejemplo, SARS-CoV-2, y entonces yo tengo la terapéutica más dirigida, por así? Pues algunas guías nos dicen que tal vez sí nos puede ayudar, otras dicen que es un poquito controversial, que realmente no se ha visto que los niños mejoren y hasta podríamos tener efectos secundarios. Bueno, ¿Qué podemos hacer la entonces? única variación que ustedes van a tener a la hora de una terapéutica de una infección respiratoria en un menor de 2 años va a ser si el paciente tiene influenza. Porque el único medicamento que tenemos hoy descrito actualmente y que ya hay evidencia de que disminuye mucho la carga viral y con eso los síntomas de la influenza. La influenza pues tenemos en Guate todo el tiempo. Es endémica, ¿verdad? Tenemos brotes, tenemos picos en los cuales nosotros podemos observar de que hay mayor incidencia de casos, ¿verdad? Pero hay todo el año. Entonces, en ese caso, pues sí hay que hacer el hisopado nasal, pero la influenza se caracteriza mucho porque el paciente inició con mucha secreción nasal, mucha congestión nasal, mucha irritabilidad y la fiebre que no baja. Eso es característico de esos virus, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros estamos sospechando de que hay influenza posiblemente, o que este paciente está cursando con influenza, pues le hacemos un hisopado nasal. No tienen que hacer el hisopado nasal de 20 enfermedades, sino que podemos usar lo que son los anticuerpos y hacemos un hisopado nasal y en teoría eso lo tenemos que tener en menos de 15 minutos. Y con eso tomas la decisión de colocar en una influenza. ¿Y qué le vas a colocar? Pues en este caso los celtamivir, ¿verdad? Entonces ahí el cuadro sí te va a variar muchísimo, porque hemos tenido neumonías virales muy severas por este virus, porque muchas veces ha tardado mucho tiempo en llegar al hospital, llegan muy mal y ya bien coinfectados. Entonces, en ese caso, pues yo sí sugiero que hacer un hisopado nasal, ¿verdad? Por costos, pues si se puede utilizar solamente el hisopado nasal de influenza, no hay necesidad de sacar otro, y tomar la decisión de colocar el oseltamivir. Con los otros antirretrovirales, pues yo les digo que no va a haber ninguna diferencia porque sabemos de que ningún antirretroviral como tal nos va a funcionar contra el SARS-CoV-2. Dentro del SARS-CoV-2, la evidencia científica que tenemos actualmente y de lo que más ayudaba a los pacientes eran los esteroides sistémicos. Entonces, en ese momento, si nosotros estamos sospechando SARS-CoV-2, posiblemente pues vamos a colocar esteroides sistémicos a ese paciente para disminuir la inflamación. Y sabemos que este tipo de pacientes pues sí puede llegar a un síndrome multisistémico inflamatorio en el cual sí puede ser muy severo y pues lo podemos ayudar con cualquiera de estos porque se hace si desarrollan endocarditis, desarrollan un pulmón de choque, una encefalitis o algo de esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos serían los casos en los cuales nosotros vamos a utilizar algún otro tipo de medicamento de este tipo. Okay. Algo que mencionaba, doctor, es el tiempo de consulta. Muchas veces llegan a la emergencia casos que llevan 3, 4, 5 días o más. Y muchas veces estos mismos casos son los que van a tener una mayor necesidad de oxígeno, ¿verdad? Claro. Entonces, hablando de terapia con ventilación mecánica no invasiva, ¿qué nos diría la evidencia clínica? ¿De qué modalidad sería la más recomendada? ¿Y qué parámetros deberíamos de vigilar? Pues si el paciente necesita una terapia no invasiva, lo más recomendable es muchas veces utilizar el alto flujo. Entonces el alto flujo se ayuda mucho con este tipo de pacientes, ¿verdad? Porque lo que tenemos es una obstrucción de lo que es el bronquio
y pues vamos a aumentar la velocidad y la cantidad de flujo que va a ingresar al bronquio para que haya un buen intercambio de oxígeno y se va a beneficiar con estos pacientes, ¿no? Entonces, pues las modalidades de ventilación mecánica, gracias a Dios ahorita, pues sí ayudan. Lamentablemente a veces no tenemos la cánula específica para colocarle a los pacientes, pero sí es evidente que el alto flujo sí hace un cambio en ese tipo de niños, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, si ya es un paciente con una neumonía o ya tiene otro tipo de problema, pues también está el CPAP, ¿verdad? Que se puede utilizar, pero la verdad es que el CPAP lo utilizamos en otro tipo de patologías, ¿no? Claro. Bueno, saliendo ya de lo fatalista, de lo pues más alto en cuanto a esto, ¿verdad? Si nuestro paciente pues va todo bien, ¿qué recomendaciones domiciliarias podríamos dar al momento del alta? Sí. Uno, pues decirle a mamá que muchas veces todavía puede tener tos. Dentro de las bronquiolitis severas, hay algunas que pueden durar hasta un mes con tos y aún puede haber inflamación bronquial. Entonces, muchas veces salen del hospital, los dejan de nebulizar. Estamos hablando de los cuadros más severos y se vuelven a cerrar los niños, ¿verdad? Entonces, evaluar al paciente que necesite un cuidado un poco más detallado en cuanto a nebulizaciones, en cuanto a si necesita muchas veces algún otro tipo de medicamento como esteroides inhalados, que hicimos un índice predictivo para asma y que este paciente ya lleva varios episodios de sibilancias y que se podría beneficiar con alguno de estos medicamentos, ¿no? Entonces no solo decirle, mire, váyase a la casa, ya salió, a los 3 o 4 días lo tiene otra vez en la emergencia porque el niño se cerró, mucho. Entonces, tener paciencia y tener el cuidado de explicarle a mamá cuáles son los efectos que pueda tener en casa, darle los signos de alerta para si algo sucede esto que consulte inmediatamente. Y eso es más en los niños pequeños, ¿no? Yo tenía ahorita, hace unos meses tuve varios niños que tuvieron bronquiolitis severas, que estuvieron en el hospital y tuvieron mucho problema respiratorio y que continuaban con mucha inflamación bronquial, entonces el niño se cerraba. Entonces los niños, las mamás lo llaman a uno, es que mire, otra vez tiene sibilancias. Y no es que la enfermedad vaya peor o sencillamente haya vuelto a enfermarse, sino que sencillamente la inflamación puede durar tanto tiempo. Y eso hay que explicárselos a los papás, de que puede volver a suscitar episodios de dificultad respiratoria. Entonces es muy importante, uno, explicarle al papá qué puede pasar. Dos, cómo utilizar los medicamentos. Porque a veces le dejan los medicamentos inhalados y no les dicen que tienen que utilizarse con aerocámara. O no les dice cómo utilizarlos. Entonces solo les dicen, mire, es esto y esto y esto y se va. Y cuando llegan a la consulta, no es que le estoy poniendo el spray directamente en la boca, eso no sirve, ¿verdad? Siempre tiene que utilizarse con aerocámara y mascarilla en los niños para que podamos tener una buena adherencia al tratamiento, ¿verdad? Y decirles, miren, no suspendan este medicamento hasta que yo lo vuelva a ver, porque eso es lo que le va a ayudar a su hijo para que salga adelante, ¿verdad? Y pienso que es una de las partes que a veces como médicos en hospitales no nos damos el tiempo para explicarle a la mamá, porque estamos viendo tanto niño que está malo, o tanto niño que necesita posiblemente de darle tratamiento como tal, estar un poco más pegados con ellos, que olvidamos la parte del plan educacional, ¿verdad? Y es explicarle a mamá o a papá cómo se va a comportar su hijo, ¿verdad? Porque a veces no saben. Todos esos niños que salen con oxígeno, explicarle cómo funciona el concentrador, cómo lo tienen que colocar, que el concentrador va a consumir más electricidad durante el tiempo que lo estén utilizando. Entonces, ¿cuándo le pueden quitar el oxígeno o cuándo no, verdad? Entonces, todo ese tipo de tratamientos es muy importante. Claro, mencionaba y es muy importante, ¿verdad? El seguimiento, al final de cuentas. Nuevamente regresando, que cada paciente es individual, hay quienes pues tienen una mejoría mucho más pronta, hay quienes que necesitan un poco más de paciencia, ¿verdad? Y creo que en este caso nuestras patologías pues son de niños más chiquitos, entonces creo que estamos un poco pronto para hablar de asma. Sin embargo, quisiera preguntarle qué porcentaje de estos pacientes que tienen estos cuadros clínicos de bronquiolitis puede llegar a presentar en un futuro asma.
y qué parámetros clínicos o antecedentes pues, nos pueden llevar a pensar esto. Pues uno, todos los factores de riesgo que podemos tener con los pacientes, ¿verdad? Es individualizar la prematurez, la atopía en los padres, si tienen manifestaciones de dermatitis o eczema en ellos, ¿verdad? Aquellos pacientes que han tenido alergia a la proteína de la leche de vaca, luego que han tenido manifestaciones a nivel de la piel, pues vamos a tener todo este tipo de problema, ¿verdad? Entonces tienen un chance muy alto, porque eso es la marcha atópica, que tú lo vas a ver desde el primer momento en que entra en contacto con la leche. ¿Y dónde se va a manifestar los primeros datos de alergia? A nivel intestinal. Entonces, aquellos pacientes que empiezan con alergia a la proteína de la leche de vaca, que tienen todos esos síntomas, que luego desarrollan síntomas en piel y que luego van a desarrollar un problema a nivel pulmonar, ese paciente tiene un alto porcentaje, un 60% de que pueda ser asmático, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la ventaja de este tipo de niños? Que responden muy bien al tratamiento convencional, ¿verdad? Te va a responder muy bien al tratamiento con esteroides inhalados, te va a responder muy bien al tratamiento con esteroides sistémicos y los efectos secundarios ya con los esteroides inhalados son muy pocos, ¿verdad? Entonces van a haber mayor beneficio que riesgo utilizando estos medicamentos. Y todo eso se lo tenemos que explicar a la mamá para que se vaya tranquila, porque aquí la gente escucha esteroide y le pone una cruz encima, ¿verdad? Y no es así. Si se utilizan de una adecuada forma, pues es excelente. Tampoco son jarabes para la tos, porque si no van a ver de que cada vez que usted le den ese medicamento el paciente mejora. Entonces a veces ya ni le preguntan a uno. Entonces ahí es cuando dicen, no, es que yo le empecé a dar, no, eso no se lo dé a menos que yo se lo indique. ¿Pero por qué, doctor? Porque va a tener efectos secundarios. ¿Y qué efectos secundarios? Pues le puede salir pelo, le puede poner más gordo, se puede hinchar, puede empezar a tener problemas con el azúcar, con la insulina. Entonces ahí ya les da un poco de miedo y pues es la verdad. Entonces yo siempre le digo a los papás, tienen que consultar. Si ustedes ven que su paciente no mejora en 1 o 2 días, tienen que consultar. La consulta no es vía WhatsApp, la consulta no es vía por un mensaje de voz. Uno tiene que ver al paciente. Y así me pasa con los casos más severos. Si la tengo que ver en la clínica todos los días, a mí no me importa. Lo importante es que su hijo esté bien. Y si es así como podemos evitar una hospitalización, mejor. ¿Sí? Claro. Una cruz a menos que sea clótriplex. Bueno, para finalizar, medidas de prevención podrían... Sí, el buen lavado de manos, ¿verdad? Este tipo de enfermedades se da más que todo en los kinder, ¿verdad? En lo que son todos estos escuelitas, en los colegios, en las guarderías. Y pues realmente a veces no tenemos con quién dejar a nuestros hijos, los mandamos con un poco de mocos y todo, a todos nos ha pasado. Y en una de esas se riega el virus por todos lados y todo el mundo está con algo, ¿verdad? Entonces, idealmente, pues si el niño empieza con secreción nasal, con algún tipo de problema respiratorio, pues no mandarlo porque sabemos de que puede contagiar a los demás niños. 2, el buen lavado de manos, ¿sí? Siempre tocar al niño, lavarse las manos es vital. Utilizar mascarillas y si el paciente pues está con alguno de estos virus que son altamente contagiosos, ¿verdad? Como la influenza y el COVID. La influenza es terrible, para mí es peor que el COVID actualmente. Y el sincital también puede dejar muchos estragos a nivel pulmonar en los niños pequeños, entonces no mandar a los niños si pasa algo de esto y el buen lavado de manos, ¿verdad? A veces me preguntan las mamás, mire, pero yo ahorita me pongo la mascarilla ya, le pongo mascarilla a los hermanitos, no, le digo, el virus ya está en la casa. Claro. Sabemos que la fase de contagio fue antes de que iniciara como síntomas. Entonces, pues ahí es solo esperar a ver cómo evoluciona cada uno y pues aislar al paciente pues tampoco, sino que brindarle todos los cuidados que necesite, buena hidratación, si no quiere comer, que se mantenga con abundantes líquidos, manejar la fiebre, ¿verdad? Y la limpieza nasal, que es algo muy importante en los más chiquitos, porque muchas veces ya solamente con aliviar la vía aérea superior mejora muchísimo, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿podríamos concluir con algún mensaje final? Pues que tenemos que individualizar cada paciente que estamos viendo. Los protocolos y guías ayudan a un camino y dan un tratamiento,
Pero si algo no nos está funcionando, no nos quedemos con eso y que seamos estáticos, sino que seamos dinámicos. Si algún medicamento no nos da la respuesta que nosotros requeríamos, no lo coloquemos. Y si es lo contrario, pues continuemos con él mismo, siendo cautos de los efectos secundarios que pueda tener. Clasifiquemos a nuestros pacientes de una manera adecuada, que no se nos olvide el examen físico ni la historia clínica, que son las cosas más importantes hoy en día para un buen diagnóstico. Claro, gracias, doctor. A ustedes, muy amables. Gracias, Muy doctor. ameno. Vale. Gracias, doctor, por todos los conocimientos y por cada enseñanza que nos dio. Y gracias a quienes nos están viendo también, ¿verdad? Por habernos escuchado. Esperemos que hayan podido aprender un poquito. Y nuevamente la invitación a leer, ¿verdad? No es solo quedarse con lo que hemos discutido acá, sino leer cada parte del tema. Y los vamos a esperar en el próximo episodio de nuestro podcast de Las Voces de Pediatría, donde hablaremos de salud infantil a cargo de Pediatras al Mando. De sonrisas sanas queremos y verlos jugando, riendo y creciendo sin fin. Gracias. Muchas gracias.